El plan de 20 puntos de Trump entre Irak y la espada y la pared, tratando de pasar de la primera a la segunda etapa. ¿Pero es posible? ¿Es todo un gran engaño de Hamas y sus partidarios en Qatar y Turquía? Mantente atento a nuestro programa de Medio Oriente al-Shaq al-Ausatlana con Khaled Abutameh y Dan Diker. Por favor, quédate con nosotros. Khaled Abutameh, mi querido amigo y colega durante tantas décadas. Vaya, qué situación tan compleja. No solo Hamas, Turquía y Qatar, sino también aquí. Tu amigo Dan Diker está transmitiendo desde Nueva York y no a tu lado, pero espera verte muy pronto aquí en Nueva York. Vamos a plantear estos temas tan críticos sobre el engaño y la guerra de Hamas a la comunidad judía estadounidense, a la administración y a otros en los medios de comunicación. Porque hay mucha confusión, Khaled, sobre en qué punto estamos del plan de 20 puntos de Trump. Tú y yo hemos dicho en nuestro programa Al-Shaqab Ausatlana, aquí mismo en los estudios de JNS, que por Dios, puede que ni siquiera pasemos de la primera etapa. Y todavía hay 4 cuerpos que no han sido devueltos, que no han sido regresados por Hamas, como se prometió en la primera etapa. Parece que no estamos avanzando en nada. Bueno, Dan, quiero decir, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Hamas no está, ya sabes, cumpliendo con sus compromisos según los acuerdos del alto al fuego o el trato de Trump. Déjame recordarte que la primera fase exige la liberación de todos los rehenes vivos y muertos en un plazo de 72 horas. Bien, Hamas ha liberado a todos los rehenes vivos. Todavía hay 4 restos de israelíes en Gaza. Y estamos casi, o de hecho ya ha pasado más de un mes desde el anuncio del plan de Trump, y todavía hay 4 cuerpos. Así que eso es una violación del plan de Trump, de Hamas, del acuerdo de alto el fuego. ¿Cuándo los liberará Hamas? Nadie lo sabe. Desde la mañana he oído a personas cercanas a Hamas decir que no los tienen retenidos. Es la yihad islámica, seguro hay otros grupos también. Y estamos haciendo un esfuerzo para encontrar estos, ya sabes, los cuerpos de estos rehenes. Pero aquí está lo importante, Dan. Hamas no tiene prisa por pasar a la segunda fase del acuerdo o del plan de Trump. Hamas está conforme con la fase 1 y Hamas está diciendo, miren, aceptamos la fase 1 del acuerdo porque queríamos el fin de la guerra y queríamos un llamado intercambio de prisioneros. Esa era la prioridad inmediata para Hamas, terminar la guerra. Ahora, en los últimos días he estado escuchando a funcionarios de Hamas y ahora están diciendo, mira, nunca estuvimos de acuerdo con todos los puntos del plan de Trump. Estos temas, la fase 2 y la fase 3, que hablan sobre establecer una nueva administración en Gaza, que hablan sobre la desmilitarización de Gaza, que hablan sobre el despliegue de fuerzas internacionales en Gaza, estos temas están sujetos a negociación según Hamas. En otras palabras, Hamas está diciendo, mira, yo solo acepté liberar a los rehenes que están vivos. Y también acepté un intercambio de prisioneros con Israel y el fin de la guerra. Así que empecemos ahora a negociar sobre los otros temas. ¿Por qué Hamas quiere negociar otros temas? Porque saben que estas negociaciones pueden tomar meses, años y probablemente décadas. Y Hamas va a explotar eso o aprovechar este periodo para reafirmar el control sobre Gaza y mantener su dominio sobre la población de Gaza. Y volvemos al punto de partida, volvemos al 6 de octubre. Ahora la pregunta es, ¿permitirá la administración de Trump que Hamas se salga con la suya? ¿Insistirá la administración de Trump en que Hamas cumpla todos estos compromisos y todos estos acuerdos? Permítanme recordarles entonces que Hamas desde el primer día ha estado diciendo, no vamos a deponer nuestras armas.
nuestras armas solo serán entregadas a un futuro Estado palestino. Así que aquí está Hamás ahora poniendo condiciones para el desarme. Hamás está diciendo algo importante. Y creo que, bueno, al menos en árabe, ¿sabes? No sé qué dicen en inglés, no me importa lo que digan en inglés, Dan. Pero también están diciendo, escuchen amigos, no aceptaremos ninguna administración no palestina de Gaza, ni la participación de expertos internacionales en Gaza para gestionar los asuntos de Gaza. En otras palabras, jamás está diciendo no a Tony Blair, no a Donald J. Trump como presidente de la Junta de la Paz. Y además está diciendo no a cualquier presencia no palestina en la gestión de la Franja de Gaza. Ahora, esto también va en contra del plan de Trump. Ahora, el punto 3, muy importante. La Fuerza Internacional de Estabilización jamás tiene una comprensión diferente de todo este tema del despliegue de fuerzas internacionales en Gaza. Jamás dice, si quieren enviar fuerzas internacionales, está bien, pónganlas en la frontera. ¿Por qué? Estas fuerzas vienen a Gaza para defender a los palestinos contra la, entre comillas, agresión israelí. Ese es su único papel. Estas fuerzas no deberían tener ningún papel en la vigilancia de la Franja de Gaza, en patrullar las calles de Gaza, ni en desarmar a las facciones palestinas en Gaza. En otras palabras, Hamás quiere observadores o una fuerza de paz similar a la UNIFIL, que no tiene mandato para perseguir a los grupos terroristas y a los otros grupos dentro de Gaza. Así que esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Está Hamás tratando de retractarse de algunos de los acuerdos con los funcionarios de la administración Trump? Dan, hubo algo muy importante que dijo recientemente el enviado estadounidense Steve Witkoff. Él dio un discurso, creo que fue en Miami, Florida, y dijo que los líderes de Hamás le dijeron a él o le dijeron a Jared Kushner que se desarmarán, que el grupo tiene la intención de deponer las armas. Ahora, si escuchas a los funcionarios de Hamás en árabe, están diciendo exactamente lo contrario. Dicen que no habrá desarme, no depondremos las armas hasta que exista un Estado palestino. Así que Hamás ahora está tratando de poner condiciones. Hamás básicamente está diciendo, está bien, ya pasamos la primera fase o estamos casi a punto de terminar la primera fase. Lancemos negociaciones interminables, negociaciones que continuarán para siempre sobre los otros temas. La policía, un gobierno tecnocrático y el despliegue de fuerzas internacionales. Y esto debería ser una señal de alarma, una alerta en Washington y en otros lugares. Jaled, de lo que deberían advertir esas señales de alarma que mencionas a Estados Unidos es que, justo bajo sus narices, el plan de 20 puntos de Trump ha sido secuestrado, cooptado por Hamás, quienes lo han convertido en el plan de 20 puntos de Hamás. Esto nos recuerda exactamente lo que sucedió en Oslo con la Organización para la Liberación de Palestina. La Autoridad Palestina, donde Yasser Arafat firmó un acuerdo internacional con testigos internacionales. Al igual que el plan de Trump, fue cooptado y el terrorismo comenzó a metastatizarse casi inmediatamente después de la firma de los acuerdos. Y sabemos que los acuerdos terminaron convirtiéndose en el secuestro de Oslo por parte de Arafat y transformándolo en el plan Arafat, que presentó la yihad en un paquete diplomático. Esto es lo que está sucediendo hoy de nuevo. Y podemos decir con confianza que Hamás está metiendo a los actores internacionales en su bolsillo. Porque están llevando a cabo la yihad diplomática, están llevando a cabo la yihad social en las redes sociales, están llevando a cabo la yihad mediática, haciendo que Israel sea el yihadista y ellos mismos los liberadores, luchadores de Gaza, aunque ahora están en el lado oeste y Gaza está dividida en dos. Y como dices muy bien, están ganando tiempo. ¿Por qué? Para profundizar su control sobre Gaza,
por la puerta lateral y la trasera, vestidos de civil, a través de milicias proxy y familias que actúan en nombre de Hamás para recibir la ayuda humanitaria que Estados Unidos está entregando, pero que Hamás sigue controlando en gran medida. Y finalmente porque quieren el gran premio. Khaled, que son los 50 a 70 mil millones de dólares en ayuda para la reconstrucción que están prometiendo los países árabes, Estados Unidos y quizás algo de Europa. Y ese es el gran premio. Ellos se mantienen en control, profundizan su dominio sobre la franja, son muy sofisticados. Y así es como es esta yihad de múltiples frentes. No se trata solo de atentados suicidas como vimos en Oslo. Se trata de esta yihad de múltiples frentes de la que la gente en Occidente simplemente no está consciente o prefiere ignorar. Y eso va a resultar en nuestra estimación. Sugiero que eso ejercerá gran presión sobre Israel, ya que Estados Unidos lo considera un objetivo fácil. Debe mantener satisfechos a cataríes y turcos hasta cierto punto. Entonces, en resumen, mientras más diga Donald Trump, por favor, Dios, no desmantelen el alto el fuego. Por eso presionan a Israel para que libere a los 100 o 200 terroristas de Hamás que ahora están escondidos en los túneles. Están haciendo eso por la presión de Qatar y Turquía. Y mientras más diga Donald Trump, hoy voy, no podemos romper el alto al fuego a ningún costo. Entonces Hamás retrasa y retrasa y retrasa y retrasa aún más. Eso me parece que es el juego. Y esto es exactamente lo que tú y yo necesitamos hacer en Estados Unidos en las próximas 2 semanas, a principios de diciembre. Es hacer que la gente tome conciencia de este juego de engaño para que puedan forjar decisiones políticas, diplomáticas y políticas que sean más, yo diría, informadas en línea con la cultura política de Hamás y los islamistas. ¿Cuál es tu percepción? Sabes, casi todo lo que dijiste es muy acertado. Es cierto, de hecho, todo lo que dijiste. O sea, sabes, no encuentro un punto en el que no esté de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero veamos de nuevo el panorama más amplio. Número uno, jamás no ve el plan de Trump como un plan de paz. Ya sabes, los estadounidenses lo llaman un plan de paz. Jamás lo ve como una tahdilla. Creo que este término o esta palabra nos es familiar. Estamos muy familiarizados con ella. Del pasado, tahdía significa una tregua temporal, Calmarse. un periodo de calma. Sabes, nosotros ya hemos pasado por esto antes. Quiero decir, ¿cuántas estadías y cuántos ceses al fuego temporales hemos tenido con Hamás en los últimos 17 años? Varios, la mayoría de ellos fueron rotos por Hamás. Hamás nunca los respetó. Y la mayoría de estos acuerdos fueron aprovechados por Hamás para rearmarse, reagruparse y prepararse para otra ronda de combates con Israel. Y así es exactamente como Hamás ve el plan de Trump. Lo ve en primer lugar como un salvavidas para Hamás, como algo que le permite a Hamás mantenerse en el poder. Cuando Hamás aceptó el plan de Trump, fue solo porque tenían miedo de que Israel estuviera a punto de eliminarlos, que Israel iba a terminar el trabajo. Por eso firmaron rápidamente este acuerdo. Porque la máxima prioridad, la prioridad número uno para Hamás era terminar la guerra. Y una vez que la guerra termine, para ellos esto es otro alto al fuego. Esto no es un acuerdo de paz. Esto no es Hamás uniéndose a los acuerdos de Abraham. Esto no es Hamás reconociendo el derecho de Israel a existir. Esto no es Hamás abandonando la yihad. Hamás en realidad está diciendo que acabamos de completar otra fase de la yihad. 7 de octubre. 2 años de lucha contra el enemigo sionista. Ahora necesitamos una pausa para prepararnos para la siguiente ronda de combates. El objetivo es liberar Palestina, desmantelar Israel y reemplazarlo por un Estado islámico. Esta es la intención de Hamás. No han abandonado su ideología, no han abandonado su deseo de destruir a Israel, y para ellos esto continuará ahora. Hablaste sobre Qatar y Turquía.
Sabes, cuando decimos Qatar y Turquía, eso es Hamas. En realidad estás diciendo Hamas y Hermandad Musulmana, y lo repito. Es un gran error involucrar a Qatar y Turquía con la Franja de Gaza porque terminarás con Hamas. Es incluso más fuerte de lo que teníamos antes. Y de nuevo, volvemos al 6 de octubre. Si quieres un papel para Qatar en Turquía, debe ser dentro de una coalición que incluya o esté compuesta por otros países. Pero una vez que traes a Qatar a Turquía, eso es a expensas de los Emiratos Árabes Unidos, es a expensas de Arabia Saudita, Jordania y otros países. En realidad estás trayendo a la hermandad musulmana y a Hamas por la puerta lateral, por la puerta trasera a Gaza. Y creo que este es un punto que la gente necesita plantear y hablar sobre ello, y ya sabes, incluso expresar preocupación al respecto. Porque escucho preocupación no solo de los israelíes, escucho preocupación incluso de personas en la autoridad palestina, incluso de otros palestinos que no están de acuerdo con eso. Sabes, el papel que Qatar y Turquía ya están desempeñando en Gaza, Qatar y Turquía ya están en Gaza. Luego están enviando civiles para ayudar con la remoción de escombros, están enviando trabajadores de ayuda y todo eso. Y esto es algo que, ya sabes, va a aumentar. Y no es bueno no solo para Israel, no es bueno para los palestinos que se oponen a Hamas, no es bueno para ustedes, los Emiratos Árabes Unidos y aquellos de la Organización Mundial de la Salud y otros países más moderados y pragmáticos. Eso incluso han prohibido a la hermandad musulmana y que han criticado repetidamente a Erdogan y a Qatar por ser los principales patrocinadores de la hermandad musulmana y Hamas en la región. Así que estos son puntos muy importantes a los que debemos prestar atención. Hablamos sobre que Hamas está ganando tiempo. Esta es la estrategia de Hamas en este momento. Ganemos tiempo. ¿Y cómo se gana tiempo? Ya sabes, te demoras con respecto a los rehenes. Dices, oh, los estoy buscando, necesito más tiempo. Y ya sabes, mira, así estamos. Quiero decir, el plazo de 72 horas ahora se ha convertido en un mes y todavía seguimos esperando a que Hamas libere a los rehenes restantes. Y ya sabes, ellos dicen que todavía no saben y que necesitan más tiempo. Y luego después, si es que liberan los restos de los 4 rehenes, entonces ya sabes, tomará tiempo antes de que empecemos a negociar, según Hamas, sobre la fase 2 y 3. Y aquí es donde Hamas ve una oportunidad para reafirmar su control sobre Gaza, como mencioné antes, y usar las negociaciones como un vehículo para, ya sabes, mantener su control sobre Gaza, para rearmarse, reagruparse y probablemente también reinventarse, reproducirse como algo nuevo. En podcasts anteriores tuvimos a Dan, advertí sobre intentos y ya detecto indicios de eso. Intentos de renombrar y reproducir a Hamas. Hay cada vez más conversaciones en Egipto y en otros países sobre establecer una nueva fuerza de seguridad palestina en Gaza. Bien, pero ¿quiénes son los miembros de estas fuerzas? Estamos hablando aquí de los terroristas de Hamas. Dejarán sus Avtomat Kalashnikova 47, cambiarán sus uniformes y se unirán a un nuevo grupo que les dará M16 y otros uniformes y les pondrá un nombre diferente. Esto es algo que necesitamos señalar. Debemos señalar esto a quienes hablamos. Hay otros temas. Y por cierto, lo que estoy diciendo está basado en lo que escucho de fuentes palestinas, reportes de medios árabes y personas con las que hablo en el mundo árabe. Personas a las que no les gusta el hecho de que Hamas siga en pie. ¿Y sabes qué me están diciendo, Dan? No entendemos por qué los estadounidenses y otros mediadores están negociando con Hamas sobre el futuro de Gaza. ¿Por qué están hablando con Hamas? Quiero decir, una vez que hablas con Hamas sobre el futuro de Gaza, en realidad estás legitimando a Hamas. Estás convirtiendo a Hamas en un actor legítimo en el ámbito palestino. Estás diciendo que Hamas tiene voz y debería tener un papel en el futuro de
ya sabes, de la Franja de Gaza ni de los palestinos. Ese es otro gran error. Debes negociar con Hamás solo sobre la liberación de los rehenes, el desarme y la desmilitarización. Eso es todo. Todo este discurso sobre permitir que Hamás presente 40 candidatos y 42 candidatos como miembros del nuevo gobierno tecnocrático e independiente son solo consignas. Esto es un engaño. Dan, quiero decir, ¿crees que Hamás está recomendando o nominando a personas que odian a Hamás o que están en contra del terrorismo? Hamás está nominando a las mismas personas que apoyan a Hamás. Y si Hamás va a mantener el control de seguridad sobre Gaza, como parece ser el caso ahora, por cierto, cualquier gobierno o cualquier administración en Gaza estará a merced de las fuerzas de seguridad de Hamás. Entonces, ¿qué has logrado? Sí, has logrado lo que se llama una fuerza de mantenimiento de Hamás en lugar de una fuerza de mantenimiento de la paz. Eso es lo que has logrado. Una situación en la que el plan de Trump y todos sus miembros se enfrentarán cada vez más sin paciencia y presión debido a las tácticas de demora de Hamás. Y tienes toda la razón. Hablamos de esto creo que fue en el programa de la semana pasada o hace dos. El hecho de que el enviado especial Witkoff hablara directamente con Khalil al-Jiyah en Sharm el-Sheikh ya representaba el gran premio para la legitimidad de Hamás. Así que ahora esto se ha vuelto más una norma. ¿Y qué ha pasado aquí? Y regreso al precedente que creó Oslo, donde el ex primer ministro Shimon Peres transformó a Yasser Arafat de ser el terrorista internacional más notorio del siglo XX en lo que él llamó un pacificador. Y ahí radica el peligro de legitimar la yihad y a los yihadistas. Y exactamente aquí es donde estamos hoy. Hamás está actuando como un actor legítimo y principal, cosa que nunca debería ser. Esto solo debería ser liderado por Israel y Estados Unidos con respaldo internacional. Y Hamás no debe ser legitimado. Ahora que han sido legitimados de nuevo porque Hamás no permitirá que se le presione, porque eso es antitético a la yihad. Es de nuevo Israel, así que realmente lleva nuestra conversación a un clímax sobre que Israel está en una posición en la que no puede permitirse cometer errores ni revelar sorpresas a Estados Unidos. Porque si es muy fácil para Israel cometer errores aquí y terminar siendo el malo. Por estas razones, las tácticas yihadistas, la desinformación, el engaño, el juego estratégico del Hamas, con las que las potencias occidentales en la ciudad israelí de Kiryat Gat no tienen experiencia. Ellos no comprenden la cultura y por lo tanto su plan sería girar hacia Israel para que Israel de alguna manera unilateralmente se someta a esta urgencia internacional para llegar a la siguiente etapa. De nuevo, Dan, es difícil no coincidir contigo y no solo porque seas mi amigo. Parece que comprendes, estás en Nueva York y lo entiendes. Eso, queremos que más personas despierten, queremos que más personas vean la realidad tal como es. Queremos que más personas sean conscientes de las tácticas de engaño de Hamás, de las tácticas de retraso de Hamás. Queremos que la gente sepa que la guerra terminó, pero la yihad no ha terminado. Queremos que sepan que los terroristas siguen en pie y mientras los terroristas sigan en pie, eso son malas noticias. Y eso significa que es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos más ataques como el del 7 de octubre, ataques al estilo del 7 de octubre en Israel. Sigo muy de cerca lo que los líderes de Hamás dicen en árabe. Y ellos están en las redes sociales y están en, ya sabes, su canal de televisión favorito, Al Jazeera. Presumen que hemos logrado muchas, ya sabes, como resultado del 7 de octubre. Fue una gran victoria para nosotros. Por supuesto, no hablan de la muerte y la destrucción. ¿Cómo ven la victoria, Dan? ¿Cómo ven los logros? Dicen, mira, tú acabas de mencionarlo. Dicen que incluso Estados Unidos está hablando con nosotros.
La superpotencia vino a nosotros y esto eleva nuestro estatus. Significa que la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos de América, reconoce a Hamás como una potencia regional importante en Medio Oriente. Así que para ellos esto es un gran logro. Sabes, sentarse con el gran Satán está bien, siempre y cuando sepas, este Satán está presente, como si hubiera venido a Hamás para empezar a detener la guerra. Mira, están describiendo todo esto, todas las reuniones con los estadounidenses, como un esfuerzo de los Estados Unidos de América para salvar a Israel, porque Israel no logró destruir a Hamás. Los estadounidenses vinieron a Hamás y nos rogaron aceptar un alto el fuego. Y les hicimos un favor porque hablaron con nosotros directamente, fueron amables con nosotros, fueron corteses. Funcionarios de Hamás elogian a Witkoff y dicen, en su reunión con Jalil al-Hayya, el líder de Hamás fue amable y muy comprensivo, porque ambos perdieron a sus hijos. Sus hijos. Ahora sí, ahora lo sabes. ¿Ves en el tono de los líderes de Hamás lo orgullosos que están de este gran logro? Eso, wow, ya sabes, el presidente de los Estados Unidos de América manda su factura para hablar con nosotros. Así que ese es el número 1. Número 2, Hamás está diciendo, mira, sigo de pie, sigo en Gaza. Israel no logró su objetivo de quitarme del poder. Y número 3, obtuvimos mucho apoyo internacional. Mira los campus, mira las calles de las ciudades europeas, mira algunas zonas en Estados Unidos donde hay todas estas protestas contra Israel. Ellos ven estas protestas como solidaridad con los palestinos, solidaridad con Hamás y un paso para aislar aún más a Israel en la comunidad internacional. Así que en lo que respecta a Hamás, aquí hay otro logro, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Debemos ser muy cuidadosos. Siempre tienes que ver lo que dice la otra parte y cómo percibe toda esta situación. Todo es percepción. Lo mencionas mucho, Dan, y es clave. Y si la otra parte está hablando de logros y victorias y de un deseo de continuar la lucha, y que habrá más, ataques al estilo del 7 de octubre, entonces necesitamos, ya sabes, estar muy preocupados por lo que realmente está pasando. No lo estamos, o tengo la sensación de que muchas personas en Occidente no están viendo ni leyendo el panorama completo. El panorama completo, absolutamente. Jaled sigue siendo oscuro, nublado, lleno de humo y poco claro para muchos en Occidente. Aquí está la última pregunta que podríamos discutir ahora. Si Arabia Saudita ve eso a más como una entidad subversiva e ilegal en Arabia Saudita, por cierto, sigue socavando y desafiando el liderazgo saudita. Estados Unidos, fuerzas moderadas y accesibles en el Golfo, excepto Qatar. Se puede argumentar que Arabia Saudita podría avanzar hacia la normalización con Israel, sabiendo que la alternativa es la continua subversión de Hamás. En otras palabras, les da una excusa. Cuanta más acción yihadista continúe, le da a Arabia Saudita una excusa para decir, bueno, no necesitamos un Estado palestino porque son un montón de terroristas islámicos radicales y no nos vamos a ir pronto. Así que sigamos el camino con Estados Unidos de normalizar o conseguir un estatus especial de seguridad, un estatus de seguridad fuera de la OTAN con Estados Unidos. Reciben todo tipo de beneficios de Estados Unidos. Y con Israel existe la posibilidad de avanzar por ese camino de normalización. ¿Sabes, Dan? No todo lo que los líderes árabes dicen en público necesariamente refleja lo que realmente creen en el fondo. Recuerdo, creo que fue el presidente Jimmy Carter quien una vez dijo o escribió en algún lugar que en sus reuniones con líderes árabes y jefes de Estado, la mayoría de estas personas le dijeron que no les gusta la idea de un Estado palestino y algunos incluso hablaban mal de los palestinos.
Creo que hubo otro funcionario estadounidense que escribió en sus memorias sobre reuniones con líderes árabes y sobre hablar con ellos acerca de los palestinos. Así que el tema de que Arabia Saudita se una a la normalización depende de un solo hombre, y es Mohammed bin Salman. ¿Lo hará? Todavía no lo sabemos, es muy difícil decirlo. Mientras tanto, escuchamos de él y de los medios oficiales sauditas, y la postura o posición oficial de Arabia Saudita es esa. Ya sabes, queremos un Estado palestino, ya sabes, todo está condicionado a un Estado palestino. Pero déjame recordarte que otros países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, también apoyan la idea de un Estado palestino. No están en contra de un Estado palestino. Siempre puedes decir, me uní a los acuerdos de Abraham, pero no renuncié al derecho palestino a un Estado. Y seguiremos trabajando con Israel en el futuro por un Estado palestino. Así que todo depende de Mohammed bin Salman. Veamos qué hará cuando vaya a reunirse con el presidente Trump. También depende del presidente Trump, por cierto, y de cuánta presión esté dispuesto a ejercer el presidente Trump sobre Mohammed bin Salman y que los sauditas lo acepten. Los sauditas, como mencionaste, desprecian a Hamas y odian a la hermandad musulmana. En 2018, las autoridades sauditas arrestaron a todas las figuras y miembros de Hamas en el reino. Arrojaron a la mayoría de ellos a prisión, acusándolos de apoyar el terrorismo, acusándolos de recaudar fondos para una organización terrorista, organizaciones islamistas terroristas. Y algunos de estos miembros de Hamas, incluido su líder de 83 u 84 años, recibieron largas condenas de prisión. Fueron sentenciados. Así que, ya sabes, los sauditas y muchos países árabes entienden la amenaza de la hermandad musulmana, la amenaza de Hamas, la amenaza del yihad, la amenaza de todos estos grupos islamistas. Ellos entienden su engaño. Dan, y aquí es donde los occidentales necesitan aprender de estos líderes árabes cómo tratar con estos yihadistas. Y ahí es donde estamos en Al-Shaq al-Awsatlana, tratando de compartir, revelar, exponer, educar e involucrar en estas líneas de las culturas políticas de Medio Oriente y la propia distantes y desconocidos principios detrás de esto. Uno de ellos es la yihad en todas sus variedades. Y este es un mensaje clave que ambos debemos transmitir a nuestros amigos, aliados y socios estadounidenses, así como a los de Europa. Porque de lo contrario vamos a seguir por este camino de políticas completamente mal aconsejadas y una presión indebida sobre Israel como base de esta política. Quizás sea ingenuidad, quizás sea ignorancia, pero sin duda es muy peligroso. Máxima presión. Y ese es nuestro papel. Así que gracias por ser un maestro, un interlocutor y un socio. Y sigamos por este camino. Yo llamaría a esto la segunda etapa de la yihad. Puedes decir que la guerra acabó, pero la yihad sigue. Khaled, gran amigo y colega durante tantos años, gracias por esta maravillosa charla que hemos tenido. Espero que ayude a nuestros dedicados y leales espectadores a tener una comprensión más profunda. Gracias, Dan.